Cuando un avión hace un viraje, que empieza a dar un giro, existen tres tipos de efectos que se pueden generar. ¿De qué depende cuál efecto se va a presentar? Del equilibrio que existe entre la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Recordemos de nuevo, la centrípeta es la fuerza que jala al avión hacia el centro del círculo. En el caso de la piedra que va girando es la cuerda genera esa fuerza. Y la centrífuga es la fuerza que jala hacia afuera. Por eso ustedes cuando giran en un carro en una curva, sienten que algo los jala hacia afuera del coche. Esa es la fuerza centrífuga. En los juegos en los juegos mecánicos, donde giran, ustedes sienten que algo los succiona, los quiere lanzar afuera del juego. Esa es la fuerza centrífuga. Si se encuentran en equilibrio estas dos, como lo vimos en equilibrio, o sea, que se anulen las dos, el objeto se va a mantener quieto. En el caso de la piedra, no va a irse hacia afuera del círculo ni hacia adentro del círculo, porque estas fuerzas están en equilibrio, va a ser un círculo perfecto. En los aviones este equilibrio no siempre va a estar presente. Va a haber ocasiones donde las fuerzas centrífuga y centrípeta van a estar en equilibrio, sí. Va a haber situaciones donde la centrífuga va a ser más grande o donde la centrípeta va a ser más grande. Estos tres casos que acabo de mencionar van a dar lugar justamente a estos tres efectos. Y los vamos a conocer con los nombres de viraje coordinado, derrape y deslizamiento o resbale. Vamos a definir cada uno de ellos. El viraje coordinado, vemos la imagen ahí de la diapositiva. Esa imagen del avioncito de la izquierda ya lo vimos la clase pasada cuando expliqué lo de el equilibrio de las fuerzas. Donde recordemos que tenemos un levantamiento L que está inclinado. Esa inclinación me va a generar dos efectos. Un efecto horizontal, para acá, y un efecto vertical. El efecto horizontal lo definimos como la fuerza centrípeta, la fuerza que va hacia el centro del círculo. El centro del círculo está por acá. Y la reacción a esa fuerza centrípeta por la tercera ley de Newton es la fuerza centrífuga que va en sentido contrario, según lo que vimos también la clase pasada. Y la suma de esta fuerza centrífuga y el peso del avión me iba a generar justamente la fuerza resultante o la fuerza contraria a la fuerza reacción al levantamiento L, que es la carga. Justamente este es el factor de carga. Si se fijan, todo está en equilibrio. Cada una de las flechas tiene su contrario de igual magnitud. Este es un caso de viraje coordinado. Todas las fuerzas se encuentran en equilibrio. La centrípeta está en equilibrio con la centrífuga. Esta fuerza vertical está en equilibrio con el peso. Y el levantamiento original, que está inclinado, está en equilibrio con la carga, con el factor de carga. Si nosotros mantenemos este estado de equilibrio entre las fuerzas, principalmente las más importantes son la centrípeta y la centrífuga, en este caso, si nosotros mantenemos el equilibrio justamente entre centrípeto y centrífugo, vamos a generar el efecto del viraje coordinado. Se le llama coordinado porque el movimiento del avión sigue perfectamente, lo pueden ver en la imagen de la derecha, sigue perfectamente el arco del círculo. El círculo imaginario que se genera, la curva que se genera, la pueden ver por la línea punteada roja. Y si se fijan, la nariz y la cola del avión
están perfectamente alineados con esa línea. El avión sigue perfectamente esa curva. Va derechito, va coordinado. Este es un caso ideal, es lo que todo piloto debe buscar. Un viraje coordinado. Significa que el piloto logró meter las superficies de control de tal forma, en alabeo y en guiñada de tal forma, que logró el equilibrio entre la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Y el avión va a seguir justamente la curva, va a estar alineado a la curva que el piloto quiere. Ellos ya están capacitados, ellos ya tienen la ayuda de manuales, de cartas aeronáuticas, donde se establecen justamente las velocidades y los ángulos de banqueo necesarios para lograr un viraje coordinado. Ya todo ya está establecido. Ya fue estudiado ya durante muchos años. Ya se tiene ya un parámetro. Ok, si quieres dar la curva aquí, en esta ruta hay una curva en este lado, así como si fuera un mapa de carreteras, donde ustedes ven donde hay curvas y todo eso. En las cartas pueden encontrar también ese tipo de información. Ok, en esta zona, aquí se cruzan como 3, 4 vías. Si queremos cambiar de una a otra, podemos dar una curva con tal velocidad, con tal ángulo de banqueo, que ya viene establecido. Y ya si el piloto sigue bien las indicaciones, si controla bien el avión, va a seguir justamente este fenómeno. Va a lograr un equilibrio y un viraje coordinado. ¿Dudas de este? Perfecto. Ok. Ahora, ¿qué pasa si alguna de las fuerzas, ya sea la centrípeta o la centrífuga, no está en equilibrio? Si alguna de ellas rompe ese equilibrio, se vuelve más grande que la otra. Primero tenemos un derrape. En el derrape, la fuerza centrífuga se vuelve más grande. El piloto no logra controlar el levantamiento del avión y el ángulo, o más bien el ángulo de banqueo. Y lo mueve de tal forma que la fuerza centrífuga empieza a crecer. La fuerza centrípeta que está generando el piloto para mantener al avión, para acercarlo, digamos, al centro del círculo que está por acá. Esta fuerza centrípeta que lanza al avión hacia el centro está perdiendo su poder. Ya sea porque el piloto está modificando la velocidad o está modificando el ángulo de banqueo. En estos casos, la fuerza centrífuga va a crecer y como la fuerza centrífuga es más grande, el avión tiende a salirse del círculo. De igual forma, si la fuerza centrífuga crece, como la fuerza centrífuga y el peso generan el factor de carga, como son una suma entre comillas, si la fuerza centrífuga crece, el factor de carga también va a crecer. Si se fijan, la flecha amarilla ya está más grande y también tiene una inclinación más pronunciada. Ya no está alineado con el levantamiento. Ya tiene un ángulo. Ya está, digamos, inclinado. Estos dos factores, la fuerza centrífuga más grande, que genera la carga más grande y con un ángulo distinto al levantamiento, que se supone es su contrario, rompen el equilibrio del avión. Si el piloto logra un equilibrio, digamos, no, una estabilidad positiva, va a regresar al avión a las condiciones originales de viraje coordinado.
Si logra uno negativo, va a perder el avión, no lo va a poder controlar. Aquí lo que puede hacer el piloto es conseguir una estabilidad neutra. ¿Qué pasa cuando consigue la neutra? Recuerden que en la neutra el avión encuentra un nuevo equilibrio en otra posición. Este fenómeno va a ocasionar que la nariz y la cola ¿cómo se llama? Se muevan. La fuerza centrífuga lo que va a generar, véanlo de esta forma, es que, vámonos a la imagen de la derecha, si va hacia afuera la fuerza centrífuga, va a empujar la colita hacia afuera. Y al momento de girar el avión, si se fijan ya no está alineado, la nariz y la cola ya no están alineados con la línea punteada. La fuerza centrífuga está tratando de lanzar al avión hacia afuera, pero no es lo suficiente grande todavía para lanzarlo. O sea, todavía hay una fuerza centrípeta que trata de mantenerlo adentro. Pero como la fuerza centrífuga es más grande, alcanza a mover un poco al avión, saca la cola del círculo y mete la nariz. Digamos que hace una guiñada innecesaria. El avión sigue y sigue con la cola de fuera y con la nariz por dentro. Si ven la imagen parece que está derrapando. Digo, los que son fans así de las carreras, de Rápido y Furioso y todo ese tipo de cosas, quizás lo vean más fácilmente. El avión está resbalando, está derrapando prácticamente. Ustedes han visto los derrapes de los carros, cómo al momento de dar la vuelta, el carro sigue un patrón muy parecido a la imagen de este avión. La nariz la mete, digamos, al centro de la curva. Acá está el centro de la curva, por ejemplo, y la cola la sacan. Los que han visto Cars también, ahí lo explican. Y aquí el avión está girando, está haciendo un viraje, sí, pero está derrapando. Si el piloto no controla este derrape, puede ganar la fuerza centrífuga y el avión puede empezar a dar vueltas. Se le puede salir el derrape, descontrolar el derrape. Al igual que se descontrola el derrape de un coche, si el conductor o el piloto no lo controla, se le va el coche y se voltea. Lo que le pasa, por ejemplo, a McQueen en la primera película de Cars. No controló el derrape, no controló el movimiento y salió disparado. Solamente que aquí el avión no tiene llantas, lo va a controlar a través del alabeo y a través de la guiñada, a través del rudder en estos casos. Pero sí, los aviones pueden derrapar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es el caso contrario? Ahora la fuerza centrípeta es mucho más grande que la centrífuga. La centrípeta gana igual por razones de banqueo o de velocidades. El piloto puede romper el equilibrio de estas dos fuerzas donde la centrípeta sea más grande. Ahora la fuerza que gana intenta mandar al avión hacia el centro del círculo, hacia acá. Acá está el centro del círculo, en la imagen de la derecha. Pasa lo mismo que en el derrape, solamente que al revés. Ahora la fuerza centrípeta intenta mandar al avión hacia el centro. Es un poquito más grande, entonces va a jalar un poco al avión. Y ahora la colita se va a ir hacia el centro del círculo y la nariz se va a ir hacia afuera. Se va a generar una guiñada igual, una guiñada involuntaria, pero en sentido contrario a la que se ocasiona en el derrape. Ahora la nariz va hacia afuera y la cola va hacia adentro.
Ustedes pueden simular, por ejemplo, que su mano es el avión, hagan un movimiento de curva y la punta de sus dedos, que sea la nariz del avión, sáquenlo, simulen este movimiento de este avión. Inclinen un poquito la mano para que la nariz quede fuera de esa curva y parece que el avión está como resbalando. Como cuando ustedes intentan caminar en hielo o un objeto intenta caminar en el hielo, que queda una curva, parece que se quiere, ¿cómo se llama? Eh, que quiere girar, digamos. No parece un derrape, sino parece un derrape al revés. Parece que se está resbalando, a diferencia del derrape. Por eso se llama deslizamiento, porque parece que se desliza. El piloto puede dar la vuelta perfectamente, sí, al igual que en el derrape, pero ahora la nariz va a estar afuera y la cola va a estar adentro del círculo. No van a estar alineados y se genera un efecto de deslizamiento, como si resbalara en el aire. ¿Dudas de estos dos? ¿Nadie? Perfecto. Ok, hasta aquí es prácticamente todo de viraje. Ya cálculos, ya no nos vamos a meter a cálculos, no se apuren. Ya son cosas más raras, más extrañas. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar lo que es viraje. Vamos a pasar ahora a otro tema, continuando con lo que son las maniobras. Pero este tema en sí no es una maniobra, sino es un fenómeno que se puede producir dentro de las maniobras y va relacionado justamente con el factor de carga. Ahora vamos a hablar de la pérdida. Al fin vamos a hablar de la pérdida. La pérdida que yo he mencionado a lo largo de todo el curso prácticamente. Ustedes ya tienen más o menos una idea de lo que es por todo lo que hemos platicado. La pérdida, también conocida como stall. Si yo pronuncio stall, me estoy refiriendo justamente a la pérdida, es lo mismo. Ahí se le dice en inglés, stall. Va a ser el fenómeno donde el avión pierde, por eso se llama pérdida, pierde abruptamente su levantamiento. Aquí el avión de repente pierde todo el levantamiento, así desaparece de forma muy brusca. Entonces, si el avión pierde de forma brusca ese levantamiento, ya no tiene con qué ganarle al peso del avión. Ya no hay fuerza suficiente para ganarle al peso y el avión va a empezar a caer. ¿A qué se debe esta pérdida? A la separación del flujo laminar del aire. Cuando vimos cómo se llama Bernoulli y cómo se generaba el levantamiento, que hablábamos de la capa límite y del flujo laminar, habíamos mencionado que llega un punto en el perfil donde se genera una transición. Vemos la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón. Vienen las flechitas en un flujo laminar. Recordemos el flujo laminar. La superficie y hay un flujo laminar. Laminar porque son pequeñas laminitas de aire. Se generaba una zona de transición. Claro. Borrador.
una zona de transición donde la presión iba a empezar a subir y el flujo se iba a volver inverso en este punto, acá abajo. Y en ese punto ya este flujo inverso iba a ocasionar ya remolinos, justamente un flujo turbulento, que es lo que tenemos aquí atrás. Recordemos que este punto de transición, en este caso este puntito naranja, es justamente esa zona donde el punto de velocidad cero de la capa límite empieza a subir, generando justamente este fenómeno de un flujo inverso. Yo les había comentado en ese entonces y cuando empezamos a ver sustentación y todo eso, que todos los perfiles tienen un punto de transición, más que nada los perfiles ya de las aeronaves ya grandes, comerciales, privadas. Las superficies, los perfiles más bien de aeromodelos de los aviones a escala, de los aviones a control remoto, estos casi mm, se podría decir que no tienen punto de transición porque el ala es lo suficientemente pequeña para que no se genere. Sí la pueden llegar a generar, pero necesitan ya otros factores. En las alas grandes de los aviones normales, el ala es lo suficientemente larga, la cuerda es lo suficientemente larga para que siempre exista un punto de transición, que generalmente se genera en la última parte del perfil. En el último 25% del perfil es donde se está generando. No hay problema, están diseñados para eso. Y también recordemos, voy a borrar esto de acá, voy a borrar todo de una vez. También recordemos que la zona donde se mantenga un flujo laminar es donde va a existir levantamiento. Donde esté un flujo turbulento, que es acá atrás, no va a existir levantamiento porque es un flujo sin sentido. No tiene dirección, está por sin ningún lado. No se cumple el principio de Bernoulli, no hay levantamiento. Entonces, lo que buscamos justamente es un flujo laminar en la mayor cantidad posible de superficie para generar más levantamiento. Ahora, también vimos que el levantamiento influye, que en el levantamiento influye el ángulo de ataque. Y cuando vimos ángulo de ataque, yo les comentaba que este punto de transición, conforme aumentaba el ángulo de ataque, se recorría hacia adelante. Entre más grande sea el ángulo de ataque, este punto de transición de laminar a turbulento va a ir avanzando y se va a ir acercando cada vez más al borde de ataque. A ángulos de ataque muy grandes, el punto de transición ya se encuentra prácticamente, como la imagen de la derecha, en el borde de ataque. Ya prácticamente es esto lo que genera el levantamiento, porque todo lo demás ya es flujo turbulento. Y como es una zona muy pequeña, perdemos levantamiento y se genera justamente el stall. La pérdida, el stall, va a estar directamente relacionada con el ángulo de ataque. Vamos a ver un video. Ahí va ¿cómo se llama? El video. Lo que van a ver en pantalla es un perfil, se ve un poco oscuro el perfil, pero está en el centro. Y las líneas blancas que ustedes ven es, ¿cómo se llama? Un flujo de aire, es un túnel de viento. Estos se usan justamente para ver la capa laminar.
Si se fijan, son pequeñas láminas de aire. No se apure, no está... está así como congelado así a propósito. No, no se apuren. Para ir viendo las distintas partes del flujo. Ahorita va a ir a velocidad normal. Todos los perfiles diseñados se meten a túneles de viento, incluidos los coches también se meten a túneles de viento. Y seguro han visto videos de Audi y todos esos que meten coches a túneles de viento. Ok, ahí pueden ver justamente en el centro está el perfil, cómo las líneas, el flujo va siguiendo la forma del perfil. Y si se fijan ahí está aumentando el ángulo de ataque, está inclinando al perfil. Vean cómo, voy a regresarle un poco. Digamos que aquí está en el ángulo de ataque óptimo. Vean todas las líneas de todo el flujo, todas las líneas de flujo. Cómo siguen, son pequeñas láminas una encima de la otra. Esto es lo deseado en los aviones, esto es lo que me va a generar la sustentación. Si yo empiezo a mover el ángulo de ataque, lo empiezo a aumentar. Aparte que me va a aumentar el levantamiento, como lo vimos cuando vimos esos temas. Fíjense cómo en la parte de aquí atrás ya no hay. Primero se empieza a generar este caos aquí. Estas ya no son derechitas, se empiezan a generar un pequeño caos. Y como en este punto ya el ángulo de ataque ya está muy pronunciado, cómo se genera aquí una burbuja, un vacío, aquí ya no hay flujo. Si se fijan, esta línea que es la del centro, viene, brinca el perfil y ya no baja, sino que sigue por encima y se mezcla con todas las demás. En toda esta zona, en esta burbuja, es puro flujo caótico, es un flujo turbulento. ¿Qué es lo que queremos evitar? ¿Y dónde inicia ese flujo turbulento? Aquí en este punto. Digo, aquí casi no se ve, pero aquí está el borde de ataque. Ahí es donde inicia ya el flujo turbulento. Entonces, en todo el extra 2 no se genera levantamiento, porque ya no hay nada, es puro flujo turbulento, no hay nada que genere levantamiento. Se genera aquí una burbuja. Entonces ya no hay levantamiento, el avión entra en pérdida. Perdió abruptamente su levantamiento y el avión empieza a caer. Vean incluso cómo se generan acá unas pequeñas colitas, unos vórtices. Cómo empieza a aumentar poco a poco el ángulo de ataque. Y aquí ya de repente, ¡pum!, desaparece todo. Se vuelve un flujo caótico, turbulento. Aquí empieza a crecer y crecer hasta que entra lo que es el stall. Si le regresamos un ángulo de ataque cero, un ángulo de ataque bajo permitido, vean cómo se pierde esa burbuja y el flujo regresa a su trabajo normal, a sus condiciones normales, generando otra vez levantamiento en el perfil. Aquí ya no hay burbujas, si se fijan, ya no hay flujo turbulento. En este no, porque está muy chiquito, o sea, son perfiles chiquitos, son experimentales. Pero en un avión real se llega a generar una pequeña burbujita aquí atrás en el perfil, en el borde de salida, por el tamaño que tiene la cuerda. Pero es mínimo a comparado a la que vimos hace rato, a esta mega burbuja donde ya no hay nada en el extra 2 que genere levantamiento. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos a continuar.
Voy a quitar esto. Ok. Regresamos a la diapositiva. Vamos a retomar un concepto que vimos cuando hablamos de ángulo de ataque, que era el ángulo de ataque crítico. Nosotros habíamos comentado que todos los perfiles, cada uno de los perfiles tenía un ángulo de ataque crítico eh, único. Vimos una gráfica parecida a la que ustedes ven en pantalla, donde en el eje vertical tenemos el coeficiente de levantamiento y en el eje horizontal tenemos el ángulo de ataque. Conforme el ángulo de ataque va aumentando, nos vamos moviendo hacia la derecha. La gráfica nos dice que el coeficiente de levantamiento va aumentando. Generamos más levantamiento con un mayor ángulo de ataque. Pero los experimentos, como el que acabamos de ver en el video, nos arrojaban que llegaba un punto donde este coeficiente de levantamiento generaba una curva y luego empezaba a bajar. Ese punto, el punto más alto, el punto máximo de este coeficiente de levantamiento, de esta gráfica, de esta curva, es el coeficiente máximo. Y el ángulo de ataque donde se genera este punto, si hacemos una línea hacia abajo, una línea vertical hacia abajo, va a chocar o va a cortar al eje del ángulo de ataque. Ese punto nos va a indicar justamente el ángulo de ataque crítico, que lo vamos a definir como el ángulo de ataque donde el avión entra en pérdida. Cuando el avión llega a este ángulo de ataque, más bien el perfil, llega a este ángulo de ataque, se genera la burbuja que ustedes vieron en el video. Se pierde por completo el levantamiento. Aquí se pierde de forma abrupta, ya de forma ya agresiva. El avión ya no genera el levantamiento que requiere y empieza a caer. Este va a ser entonces nuestro ángulo de ataque límite, entre comillas. El avión no puede superar ese ángulo de ataque, porque el perfil ya no va a generar el levantamiento, lo va a perder y el avión va a empezar a caer. Los ángulos de ataque crítico los van a encontrar aproximadamente entre 15 y 22 grados. No es cierto, 18 y 22 grados. 15 todavía hay algunos. Pero entre 18 o 22 grados de ángulo de ataque ya encontramos ya los críticos, ya encontramos pérdidas. Depende de cada uno de los aviones, ¿no? De cada uno de los perfiles más bien. Para nosotros relacionar el ángulo de ataque o más bien para identificar lo que es la pérdida de forma más sencilla, hay aviones que tienen dispositivos para medir el ángulo de ataque. Sí hay sistemas que midan eso, pero no todos los aviones lo tienen. Ya son sistemas muy especializados. Hay unos que tienen así sistemas súper sofisticados, digitales y todo, ¿no? Hay otros que siguen a la antigüita y todavía son analógicos. Y hay aviones que de plano no tienen un medidor de ángulo de ataque. No tienen un sistema que lo indique. Para aquellos que lo indican, pues no hay tanto problema, ¿no? Ya podemos saber qué está pasando. Pero para los que no tienen ese indicador, ¿cómo le hace el piloto para saber justamente eh, cuándo va a llegar a un ángulo de ataque crítico
o cuándo va a llegar a la velocidad de pérdida, a stall, a pérdida, porque ese es como el principal miedo, llegar a pérdida. Para eso se diseñó, al igual que la velocidad 1, la velocidad 2, la velocidad de despegue y todos esos, que se les llaman las velocidades características de las aeronaves. Son velocidades o puntos importantes. Tenemos lo que se llama la velocidad de pérdida. La velocidad de pérdida también va a ser un parámetro muy importante en los aviones. Todos los aviones lo tienen, vienen en los manuales. Lo van a conocer como VS. La S es de stall. Esta pequeña S de aquí arriba es de stall, la velocidad de stall o la velocidad de pérdida. Esta velocidad va a ser aquella donde la aeronave alcance el ángulo de ataque crítico. Esta velocidad es un poco confusa. Eh, las velocidades que hemos visto antes nosotros iban como aumentando, no eran velocidades como altas, así para lograr un levantamiento fuerte, para despegar el avión y para el ascenso y así. La primera vez que escuchan velocidad de pérdida, alguno de ustedes de seguro se imagina que sea una velocidad muy alta. Porque yo les había comentado en un punto del curso, más que nada cuando vimos Bernoulli, que entre más rápido fuera el aire, más fácil se genera, más rápido se iba a generar justamente ese punto de transición. Y sí, es cierto. Entonces ustedes dicen, ah, la velocidad de pérdida es alta. No. Las velocidades de despegue que vimos, por ejemplo, se encontraban como en los 100, 120 nudos, no sé si se acuerdan. Las velocidades de pérdida se encuentran como por los 60 nudos. Si se fijan, es mucho más bajo que velocidades que usamos de forma común para que el avión despegue. ¿Por qué la velocidad de pérdida es baja? Es pequeña. Todo el truco está en la definición. Velocidad en la cual el avión alcanza su ángulo de ataque crítico. Si cuando vimos ángulo de ataque, cuando vimos levantamiento, nosotros platicábamos que para aumentar el levantamiento de un avión, el piloto tenía dos opciones. O le metía más potencia al motor, que aumentaba la velocidad, y eso generaba más levantamiento por la diferencia de presiones, o aumentábamos el ángulo de ataque. Si el piloto mantiene la velocidad constante, podemos aumentar el ángulo de ataque para generar más ¿cómo se llama? Más levantamiento. Entonces, si, si el piloto aumenta la velocidad, vamos aumentando la velocidad, la vamos aumentando, 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 aumentando. No tiene caso que aumentemos el ángulo de ataque. El ángulo de ataque lo podemos dejar constante. La velocidad del aumento de velocidad es justamente cuando... Ahí me perdí. El aumento de velocidad nos va a generar, perdón, nos va a generar el levantamiento extra. Si mantenemos el ángulo de ataque constante, pues no tiene caso aumentarlo. Lo podemos dejar constante y que la velocidad haga el trabajo. ¿Cuándo vamos a aumentar el ángulo de ataque? Cuando la velocidad sea constante, cuando el piloto no le quiera meter más potencia al motor.
o cuando el piloto esté viajando a velocidades más bajas. Si la velocidad se encuentra a velocidades bajas, para generar más levantamiento, el piloto aumenta el ángulo de ataque. Vamos a ver una pequeña imagen. Ay, no tengo imagen. Bueno, ahorita vemos las imágenes. ¿Qué estaba? Así. Entonces, si el piloto viaja a una velocidad de 60 nudos, por ejemplo, obviamente el avión por sí solo no va a generar el levantamiento suficiente. Va a necesitar entonces un ángulo de ataque muy grande para compensar esa velocidad pequeña y que el avión genere la fuerza de sustentación. Pero el ángulo de ataque que requiere el avión para generar esa sustentación es muy alta, es un ángulo muy alto que llega justamente al crítico. Digamos que el piloto, ay, pues no le quiero meter tanta potencia al motor, le voy a bajar la velocidad, ¿no? Para que el motor no trabaje tanto. Ok, le bajamos un poquito la velocidad, pero para que no se caiga el avión, porque si pierdo velocidad, pierdo el levantamiento. Para que no se caiga el avión, levanto yo el ángulo de ataque. Eso me va a compensar ese levantamiento, me lo va a entregar. Ok, ya. Ahora, ay, le voy a bajar un poquito más de velocidad, ¿no? La vuelvo a bajar. Tiene que aumentar más el ángulo de ataque. Va a llegar un punto en el que bajemos lo suficientemente la velocidad y aumentemos lo suficiente el ángulo de ataque para mantener el mismo levantamiento. Va a llegar cierto punto donde el ángulo de ataque ya va a ser el crítico y en vez de generar levantamiento lo va a perder. Ese punto, esa combinación de ángulo de ataque y velocidad, esa velocidad es justamente la velocidad de stall y por eso es baja. Porque la única forma que tú aumentas el ángulo de ataque es que tu velocidad sea baja. Por eso lo vamos a encontrar en los 60, 50 nudos. Cuando todas las demás velocidades son cercanas a los 100 o superiores a los 100 nudos. ¿Dudas hasta ahí? Sí queda claro. Entonces, para que el avión pueda mantener el ángulo de ataque lejos del ángulo de ataque crítico, ¿de dónde va a sacar esa sustentación? De la velocidad. Entonces hay que mantener la velocidad por encima de, ¿cómo se llama? De la velocidad de stall. Para que obviamente el ángulo de ataque se encuentre lejos, lo más lejos posible del ángulo crítico. Ya en cuestiones, ya ustedes se preguntarán, oiga, pero en algún punto del vuelo tenemos que pasar por la velocidad de pérdida. Más que nada en el despegue y en el aterrizaje. Tenemos que pasar por ahí a fuerzas. Sí, pero ese tipo de cosas ya se compensan con flaps, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahorita. Hay que mencionar que la velocidad de pérdida no es estática, no es única. ¿A qué me refiero? Quizás otras velocidades sí sean un punto ya fijo. 80 nudos, por ejemplo. Pero la velocidad de pérdida para el mismo avión, para el mismo modelo, puede variar. Puede ser 60, puede ser 55, puede ser 65, 70. Esta va a ir cambiando. No va a ser la misma siempre.
¿De qué va a depender? De varias cosas, como lo ven en pantalla. De la configuración de la aeronave, del peso, del factor de carga o de formaciones de hielo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Con configuración de la aeronave yo me refiero a cómo están, ¿cómo se llama? Cómo están configuradas o cómo están siendo empleadas las superficies de control, tanto primarias como secundarias. La superficie de control que nos va a apoyar justamente en este fenómeno de stall son los flaps. Justamente en ese punto donde ustedes se preguntan, en los despegues y en los aterrizajes tenemos que acercarnos mucho a velocidades bajas o vamos a tener que pasar por ese punto. En un despegue, por ejemplo, tenemos que pasar de cero, llegamos a la velocidad de stall y pues seguimos aumentando, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Para eso entran los flaps. Esa es la función de los flaps. Nosotros vemos que los flaps eran dispositivos hipersustentadores que a bajas velocidades entregaban levantamiento. Entonces, si a velocidades más pequeñas podemos generar levantamiento, los flaps nos van a permitir disminuir ahora el valor de la velocidad de stall. Vamos a ver un ejemplo con una imagen para que quede más claro. Del lado izquierdo tenemos un avión sin flaps. Un avión sin flaps. Me pongo ¿cómo se llama? El marcador. Ok. Tenemos el avión sin flaps, tiene su peso. Eh, una G es el factor de carga de un G, o sea, el levantamiento es igual al peso. Aquí no hay cargas extras, es un vuelo normal. Supongamos que la velocidad de stall de este avión es de 55 nudos. Si vuela por debajo de 55 nudos, entra en pérdida, se cae. Si vuela por encima de 55 nudos, el ángulo de ataque va a bajar y estaremos lejos del ángulo de ataque crítico. Conforme el avión vaya bajando su velocidad y se vaya acercando a los 55 nudos, esta IAS es velocidad es indicated airspeed, es velocidad indicada. Eso ya lo verán un poquito después. Hasta en este momento digan que véanlo como una velocidad. La velocidad a la que se mueve el viento. Si esta velocidad empieza a bajar, para compensar ese levantamiento el ángulo de ataque tiene que subir, como lo hemos explicado varias veces. Entonces, entre más se acerque a los 55 nudos de este ejemplo, que esta IA se empiece a bajar cada vez más, el ángulo de ataque empiece a subir, va a llegar al punto donde el ángulo de ataque va a llegar a su límite crítico, a la línea esta roja. Justamente llegando ahí, el ángulo de ataque ya es lo suficientemente grande para que ya no exista levantamiento. Entra en pérdida. El avión se cae. ¿Qué pasa si yo le pongo flaps? Si yo le pongo flap al avión, cuando este llega a los 55 nudos, el flap me va a generar levantamiento extra. Entonces va a permitir que el avión siga volando.
Si yo al avión de la izquierda le meto flaps así como está, con ese ángulo de ataque y con, ¿cómo se llama? Y con una velocidad de 55 nudos, si yo activo los flaps ahí, o yo los tengo activados ahí, esos flaps me van a salvar, van a ser mi pequeño salvavidas y van a generar ese pequeño levantamiento que ocupo para que el avión siga en el aire. Entonces, como 55 nudos ya lo tengo salvado con flaps, ya en el caso de la derecha, a 55 nudos ya tengo un pequeño salvavidas que es el flap. Yo puedo seguir bajando la velocidad. La velocidad la sigo bajando todavía más para que el ángulo de ataque siga subiendo. Y ya con los flaps, si se fijan, ya mi velocidad de pérdida ya no es 55, ya es 50. Le di un pequeño colchoncito, un pequeño salvavidas al avión de 5 nudos con los flaps. Me va a permitir bajar un poco más la velocidad sin entrar en pérdida. Ya si llego a 50 nudos, vuelvo a entrar al ángulo crítico, vuelvo a entrar a pérdida. Así yo evito que los aviones, cuando están despegando, están aterrizando, que todavía no tocan tierra, no se me caigan. Porque si yo todavía estoy en el aire y llego a estos ángulos críticos, el avión se me va a caer. Pero ya con los flaps, por eso los pilotos meten flaps, yo reduzco, hago más pequeño esta velocidad y le doy más colchón al avión para poder acercarme despacito a la pista y poder aterrizar despacito. Ya llegaré a estas velocidades con flaps ya cuando el avión ya esté en tierra. O sea, ya no tiene riesgo de caerse porque ya está en el piso. Si se fijan, el día de hoy hemos visto ya la razón, ya hemos completado el objetivo de los flaps. Ya con esto ya ustedes entienden perfectamente toda la misión, todo el objetivo, todo el funcionamiento del flap. Justamente para ese tipo de cosas los tenemos. ¿Dudas de esto? Si alguien se perdió, dígame. No les dé pena. Ujú. Bueno. Ahora, ¿qué más influye en la velocidad de stall? El peso. Ya de seguro varios ya están imaginándose cómo influye el peso. Entre más pesado sea un avión, más levantamiento necesitamos para eh, levantarlo, igual que la redundancia, más sustentación necesitamos para levantarlo. Y si ocupo más levantamiento, significa que ocupo, ¿cómo se llama? Una velocidad más grande. Ángulos de ataque, tenemos un límite, recuerden. Pero si yo incluso en ese límite, si yo me estoy acercando al límite, ocupo entonces yo me estoy acercando al límite y aún me falta levantamiento. Necesito aumentar entonces lo que es la velocidad para poder compensar ese levantamiento faltante. Esto va a ocasionar que nuestra velocidad, ¿cómo se llama? Nuestra velocidad de stall no disminuya como en el caso de los flaps, sino aumente.
Vamos a ver una imagen, no se apuren. Vamos a ver el lado izquierdo primero. Tenemos un avión de 2000 libras de peso. Para mantener un vuelo recto nivelado, como lo vimos hace unos días, necesitamos un levantamiento igual. Necesitamos meterlo en un equilibrio. Si el levantamiento es de 2000 libras de fuerza, el avión está en equilibrio con el peso y va a ir en un vuelo recto. Este avión, con estas condiciones de peso y levantamiento, lleva una velocidad de 70 nudos. Lleva un ángulo de ataque eh, pequeño, mediano, que se encuentra todavía lejos del ángulo crítico. Si se fijan, todavía le falta todo este tramo de aquí. Lleva cierta velocidad y eso nos permite tener un vuelo normal, un vuelo sin problemas. Ahora digamos que por cuestiones del destino, el avión de repente engordó, así de la nada. ¡Pum! 500 libras más. Ahora el avión pesa 2500 libras. Para que el avión no se caiga, para mantener otra vez el equilibrio, regresar al equilibrio que lo mantenía en vuelo recto nivelado, hay que aumentar el levantamiento. Aumentamos el levantamiento a 2500 libras. Ah, una cosa que se me olvidó. En el caso de la izquierda, si a 70 nudos el avión tiene estas condiciones de velocidad y un ángulo de ataque lejano al crítico, podemos suponer que su velocidad de stall va a estar abajo de 70 nudos, 50, 55, 60 nudos, por ejemplo. Vamos a dejarlo que la velocidad de stall en este caso es de 55. Ahora sí, regresemos a la imagen de la derecha. Entonces, subió el peso así de la nada, subió el peso. Engordó el avión. Hay que aumentar el levantamiento para mantener el equilibrio. Lo aumentamos a 2500 libras. Para aumentar este levantamiento hasta 2500 libras, otra vez tenemos dos opciones. O aumentamos la velocidad o aumentamos el ángulo de ataque. Vamos a dejar la velocidad constante en los mismos 70 nudos. Y vamos a aumentar el ángulo de ataque. Nosotros corremos el riesgo que el ángulo de ataque que necesitemos para generar esas 500 libras de fuerza extras lleguen al punto crítico o lo supere. Vamos a imaginar aquí que apenas llega al punto crítico. Entonces, si apenas llegó al punto crítico a 70 nudos, significa que estos 70 nudos se convierten en mi nueva velocidad de stall. Ahora yo tengo que viajar más rápido que estos 70 nudos para bajar el ángulo de ataque y no estar en el punto crítico donde se genera la pérdida. Entre más aumentemos el peso, esta velocidad de stall va a ir aumentando. La velocidad de pérdida va a ir aumentando 70, 75, 80. Tendremos que ir cada vez más rápido, tendremos que meterle más potencia a los motores para poder alejarnos de la pérdida, para no tirar al avión, para que el ángulo de ataque no sea grande, para mantenerlo alejado del punto crítico. Los aviones pesados, los aviones grandes, si se fijan, tienen más de dos motores, cuatro.
6, 3, porque necesitan mucho más potencia, necesitan más velocidad, hay que repartirlo entre más motores, porque sus velocidades de pérdida, sus velocidades de despegue, como vimos, son altas. Si el avión del ejemplo pasado lográbamos mantener en el aire con 50 nudos, este de aquí que pesa 2500 libras es un ejemplo. Si yo vuelo esos 50 nudos del avión pasado, jamás lo voy a tener en el aire, porque su velocidad de pérdida ya es de 70. Tengo que volar por encima de 70 para mantener al avión en el aire, para no entrar en pérdida. ¿Dudas del peso? Sí queda clara la parte del peso. Entre más grande sea el peso, entre mayor sea el peso, la velocidad de pérdida va a ir aumentando. Entre más pequeño sea el peso, la velocidad de pérdida va a ser más baja y podremos ir más lento, sin gastar tanto al motor. ¿Sí queda claro? Sí me doy a entender. Perfecto. Ahora, la relación del factor de carga. La clase pasada que vimos factor de carga, que yo les mostré una tablita donde venían distintos ángulos de alabeo, yo les dije que ignoraran una parte que mencionaba justamente la velocidad de pérdida. Hoy vamos a explicar esa línea. Ahora, como vimos, el factor de carga es, ¿cómo se llama? Se mide en fuerzas G. Y entre más grande sea ese factor de carga, más grande es la fuerza comparada con que está comparada con el peso. 2 veces el peso, 3 veces el peso, 4 veces el peso. 2G, 3G, 4G respectivamente. El factor de carga, como vimos en las imágenes pasadas, es una resultante, es una suma entre el peso y la fuerza centrífuga en el caso de un viraje. Entonces el factor de carga va a ser una especie de peso extra, por así llamarlo. Cuando vimos el factor de carga vimos que generalmente es hacia abajo. Y con las imágenes que vimos, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por ejemplo, la línea amarilla que es la carga. Ay, perdón. La línea amarilla que es la carga tiene un efecto hacia abajo. Entonces, el factor de carga es una especie de peso imaginario, de peso extra, por así llamarlo. Cuando el avión siente que el factor de carga va aumentando, el avión se siente más pesado, porque hay una fuerza que está jalando hacia abajo, que tiene un efecto hacia abajo. Se sentirá más y más pesado cada vez conforme el factor de carga vaya aumentando. Ustedes cuando sienten un factor de carga, por ejemplo, que les toque un despegue donde sienten ¿cómo se llama? Que el asiento los chupa, los succiona, que se pegan al asiento. Si nosotros pudiéramos extender ese tiempo, la sensación podríamos extenderla durante más tiempo. Que ustedes sientan esa fuerza que los pega al asiento que no se pueden levantar. Si intentaran ustedes pararse, ustedes se sentirían más pesados, porque hay una fuerza que los está jalando hacia el asiento. Entonces ustedes tienen que vencer esa fuerza. Con el avión pasa algo parecido.
Esa carga, ese factor de carga que va hacia abajo, que trata de jalarlo, hace que el avión sienta que está más pesado y le cuesta más trabajo levantarse. Entonces necesita más fuerza para levantarse, un levantamiento más grande, para compensar justamente esa carga más grande. Como lo vemos en las imágenes, son contrarios. Hay que mantenerlos en equilibrio. Si el factor de carga aumenta, hay que aumentar el levantamiento. Y el fenómeno va a ser exactamente lo mismo que en el del peso. Conforme el peso aumente, conforme el factor de carga aumente, necesitamos aumentar el levantamiento. Y para eso nuestra velocidad de stall va a ir aumentando. Pasa exactamente lo mismo. En la imagen de la izquierda tenemos igual el mismo avión de 2000 libras a 70 nudos que en el caso del peso. Y en el caso de la imagen de la derecha, del avión de la derecha, tenemos el avión de 2000 libras, pero con un factor de carga de 2G. Aquí es donde está el truco. Si tiene un factor de carga de 2G, estas 2000 libras de peso no se sienten como 2000 libras de peso. Se sienten como 4000, porque recuerden que es el peso por el factor de carga. Entonces 2 por 2000 nos da 4000. El avión en este caso con un factor de carga de 2G siente un peso de 4000 libras. Y para compensar ese peso de 4000 libras que el avión está sintiendo, tienen que generar un levantamiento de 4000 para mantenerlo en equilibrio. Obviamente para esto hay que aumentar lo que es el ángulo de ataque. Pero corremos el riesgo, al igual que en el peso, de llegar al crítico. Entonces hay que aumentar la velocidad. Estos 70 nudos, por ejemplo, ya no van a ser suficientes porque estaremos en el ángulo crítico. Entonces los 70 nudos se pueden convertir ya en nuestra nueva velocidad de stall. Hay que volar por encima de esa velocidad, al igual que en el peso, para generar ese levantamiento extra. El efecto es exactamente el mismo que en el peso. Si yo aumento este 2G, lo aumento a 3G. A ver. Si aumento yo este factor de carga a 3G, ya este peso ya no se sienten como 2000, se sienten ya como 6000. 2000 por 3 son 6000. Entonces hay que aumentar este levantamiento a 6000 para mantener un equilibrio. Entonces ya quizás ya no sean 70 nudos de velocidad de stall, ya sean 80, ya sean 90, para mantener alejado el ángulo de ataque del ángulo crítico. Entonces, bajo ¿cómo se llama? Esta suposición, y como lo vimos cuando vimos este viraje y vimos esta tabla por primera vez, entre más grande sea mi ángulo de alabeo, el factor de carga va a ir aumentando. Estas inclinaciones van a ocasionar que el factor de carga sean cada vez más y más grandes. Y si el factor de carga aumenta, la velocidad de stall tiene que aumentar. Por eso, la línea de abajo, incremento en velocidad de pérdida. ¿Qué tanto crece la velocidad de pérdida? Si se fijan, si yo genero un factor de carga de 4, mi velocidad de pérdida aumenta 100%.
Si yo en un avión tengo una velocidad de pérdida de, por ejemplo, de 30 nudos, yo le genero un factor de carga de 4, mi velocidad de pérdida ya no va a ser 30 nudos, va a ser 60 nudos, porque es el 100% extra. También por eso los aviones grandes, los comerciales, no pueden dar estos giros, porque este peso, este factor de carga ya tan grande, no nos van a permitir generar ese levantamiento, ya es demasiado para el avión y se va a caer. Por eso los aviones pequeños, que son menos pesados, su factor de carga no influye tanto, nos da un colchón más grande de velocidad. Su velocidad de pérdida es más pequeña a comparación de un avión grande. Y a ellos no les cuesta tanto trabajo en comparación a un avión grande. Y por eso pueden hacer lo que hacen esos aviones acrobáticos, aviones militares. Era claro este punto, si me doy a entender. Sí, perfecto. Vale. Ya para terminar, eh, la formación de hielo, este es sencillo. La formación de hielo, ustedes saben, se acumula en las alas por climas muy fríos, por humedades, por todo eso. Si nos metemos a tormentas se puede formar hielo. Obviamente el hielo va a aumentar el peso del avión. Si aumentamos el peso debemos aumentar la velocidad de stall. El hielo va a generar más resistencia, más fricción, porque, ¿cómo se llama? Por las irregularidades que tiene, le damos más área, más superficie al aire para agarrarse de ahí, para generar más fricción. Entre más resistencia, el levantamiento se ve afectado, entonces hay que meterle más potencia al motor. Y esas irregularidades, justamente en el hielo, van a generar un flujo turbulento. Esos pequeños brinquitos que tiene el hielo, esas pequeñas montañitas, esas irregularidades, no van a permitir un flujo laminar, van a generar un flujo turbulento. Vamos a ver una imagen. En la de arriba tenemos un perfil normal, con un ángulo de ataque normal, 12 grados, donde tenemos un flujo laminar y su punto de transición. Tenemos el mismo perfil con el mismo ángulo de ataque y la misma velocidad, pero a este se le forma hielo. Entonces, este hielo, estas irregularidades, si se fijan, no está derechito. Va a ocasionar que el flujo haga esto, así todo brinque, esté brincando y genere la turbulencia mucho antes. El punto de transición está muy pegado al borde de ataque. Entonces, de aquí hasta acá hay flujo turbulento. No se genera levantamiento. Entramos en pérdida. Esta es una de las razones principales por las cuales no podemos permitir que se forme hielo en las alas, porque entramos en pérdida más fácilmente, aún a velocidades que no se encuentren dentro de la velocidad de Stone, aún a ángulos de ataque normales, porque prácticamente rompemos el flujo laminar y entramos en pérdida. Deben evitar a toda costa que se forme hielo en las alas. Para eso están los sistemas, los antihielo, hay unos aviones que tienen unas pequeñas calcomanías en las alas, que si el piloto no puede ver esa calcomanía es porque hay hielo. Están especialmente diseñadas para eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si fijan, esto de hielo es prácticamente sencillo.
Se forma hielo, se forma flujo turbulento, porque el hielo rompe ese flujo laminar. Listo, es todo. Si no hay dudas, no hay preguntas, es todo por hoy. Técnicamente terminamos lo que es virajes y terminamos lo que es pérdida. La próxima clase vamos a ver lo que son barrenos, barrenas se le llaman, que es un efecto, es una consecuencia de una pérdida, pero ya es como otro tema aparte. Y vamos a continuar ya con más maniobras. Si no hay dudas, no hay preguntas, es todo por hoy. Ya pueden ir a desayunar o a almorzar. En el transcurso del día, más tarde mañana, les mando la actividad de la semana para que la hagan.